Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No eran unitarios los discípulos del primer siglo. Nunca han sido unitarios o Jesús solo los discípulos del Señor. En esta oración lo vemos y en muchas otras oraciones. El unitarismo niega al Padre en sus oraciones. Usted mismo que se congrega ahí se da cuenta que en ningún momento oran al Padre en el nombre de Jesús. Cuando Jesús en el capítulo 11, motivado por sus discípulos, lanza una enseñanza. Sus discípulos le dicen después que lo ven orando: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo: bueno, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y ya usted sabe. Y dice Jesús en Juan capítulo 15, verso 16: pedid al Padre en mi nombre y Él les dará las cosas. ¿Ve? Y Juan capítulo 16, verso 14, dice algo muy interesante. Juan capítulo 16, verso 14 dice, hablando del Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice que pidan en su nombre para que Dios le responda, porque Dios le dio un nombre a Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Jehová Adonai. Ya te lo acabamos de explicar y te lo acabamos de decir. ¿Eran los apóstoles unitarios? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver, hermano, ¿por qué vive en el engaño? ¿Por qué insiste en negar la palabra de Dios? ¿Por qué insiste todo el mundo en negar lo que la Biblia dice contundentemente? Te vas a ir al infierno. O sea, no, por mucho que te repitas una mentira, eso fue lo que Adán pensó, que Dios lo iba a comprender y lo sacó del huerto y vino la desgracia a la humanidad. ¿Por qué la gente se engaña pensando que va a ser lo contrario a lo que dice la Biblia y que Dios lo va a justificar? A Dios nadie lo deja por mentiroso. Es más, sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. ¿Eran los apóstoles unitarios? No lo eran. Primero, Mateo 28, 18 en adelante. Jesús se le presenta a los discípulos y le dice: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, porque el Evangelio es un camino de doctrinas y enseñanzas basada en toda la Escritura, que es inspirada por Dios. No se basa el Evangelio en sueños y en cuentos y en suposiciones y en falta de conocimiento, o porque un retrasado mental no entienda a Dios. No se basan los argumentos del cristianismo, sino en la palabra de Dios, en la verdad divina y en la autoridad de Dios, que eso es lo que significa la palabra nombre del texto griego, onónomo, carácter, autoridad, bautizándolos en la autoridad del Padre o del carácter del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Era Santiago Jesús solo? Tú lees Santiago capítulo 1, verso 1 y te das cuenta que él no era Jesús solo. Santiago capítulo 1, verso 1. Lee la Biblia, cree la Biblia, ama la Biblia. ¿Era San Pablo unitario? ¿Era San Pablo Jesús solo? Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 1. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Vas a seguir con esa mentira? ¿Vas a seguir hablando como habla la serpiente antigua? ¿De verdad vas a seguir de esa manera, viviendo una vida de tinieblas? Una vida,
Porque al negar la luz de la palabra vas a vivir en tinieblas, vas a vivir en oscuridad y te vas a ir a las tinieblas de afuera. Es que por eso quiero terminar todo el estudio hoy. Mira, Pablo no era unitario en ningún momento. Mira lo que dice, sí, por si acaso sigues de necio. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No era unitario, ¿verdad? San Pedro era unitario. Vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 15, si mal no recuerdo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 15. Segunda de Pedro, estoy en primera, capítulo 1, verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, vas a saber tú más que Pedro, que lo vio, lo escuchó literalmente y vio al Cristo glorificado. Vamos a seguir. Mira lo que dice San Pablo, cómo se despide en la segunda carta, capítulo 13, último versículo de segunda de Corintios. Último versículo de segunda de Corintios, capítulo 13, último versículo, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Era unitario. Pedro era unitario, no lo era. Pablo era unitario, no lo era. Los discípulos judíos eran unitarios, tampoco lo era. Isaías era unitario, tampoco lo era. El profeta Isaías, que describió al brazo de Jehová con la palabra Zeroa, del hebreo Zera, que significa simiente, descendencia, hijo, que la simiente de Dios, la simiente de Abraham es Cristo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, porque Juan condena la doctrina de los Jesús solos. Ah, no lo sabía. La condena y dicen son anticristo. Vamos para allá. Vamos para allá. Primera de Juan, capítulo 1. Esto es bravo, vivir en tierra calurosa. Pero aguanta, no te dejes llevar. Estamos, echando para adelante en el canal. Déjate llevar por lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan, porque él también estuvo en el Monte Santo, ¿no? Para que sepan. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Quién estaba con el Padre? El verbo de vida. Y se nos manifestó, se nos reveló lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan aborrecía que negaran esta doctrina. Juan sentenciaba, el apóstol, y sabemos que es el Espíritu Santo a través del apóstol hablando. ¿Ves? Estas cosas os escribimos, Juan capítulo 1, verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Negar esto
es ser un necio. Negar esto es vivir bajo condenación. Negar esto es para que la ira de Dios descienda sobre estas personas que hablan estas mentiras diciendo que Jesús es solo. En ninguna parte, ni los apóstoles del Señor, nadie era Jesús solo. En la Biblia nadie era Jesús solo. Ni siquiera el mismo Jesús era Jesús solo. Porque él mismo decía, yo, para que sepáis que no soy yo solo, sino el Padre que mora en mí. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Porque estas falsas doctrinas traen sentencia. Negar que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera independiente en la deidad y negar que Jesucristo no es Dios, trae el juicio divino. Capítulo 2, verso 20 de Primera de Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos el Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y mira lo que dice Juan en su segunda carta. Llénate de Dios, mi hermano. Es la palabra de Dios la que te va a salvar. No lo que digan los hombres. Es la palabra de Dios la que te va a salvar. Si tú le haces caso a los hombres, estás bajo maldición. Jeremías 17:5. Si tú le haces caso a los hombres y confías en los hombres, estás bajo maldición. Y Juan dice que si rechazas la doctrina de Dios acerca del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el que está dando testimonio de esta verdad, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, dice que eres un anticristo y que si tú o yo te recibo con tu falsa doctrina y tus mentiras, como los testigos de Jehová también niega la divinidad de Cristo, pero ya vamos a ver que es lo mismo que caen los Jesús solos con estas cosas de los testigos de Jehová. Mira lo que dice la segunda carta de Juan en el capítulo 2. En el capítulo 1, es un solo capítulo que trae. Verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, porque esas son las doctrinas del diablo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La del Padre y del Hijo. Tienes que mirar el contexto de lo que se está diciendo. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, porque ya que la doctrina unitarista, y ahora caemos en lo de la doctrina de los testigos de Jehová, es negar la persona o de Cristo como Dios o la persona del Padre como Dios, haciendo distinción de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre no es Jesús y Jesús no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Otra falacia de estos unitarios es que te dicen, es que Jesús hablaba así porque estaba, por eso es que te pido que tengas paciencia con el estudio, porque esto hay que sacarle todo el provecho de la Escritura. Es que Jesús estaba hablando en la carne y bueno, pero luego que resucitó ya él no hablaba así. Miren lo mentirosos que son o lo endemoniado. Mi hermano, te voy a decir una cosa. O tienes a Dios o tienes al diablo. O tienes la palabra de Dios o tienes la mentira de Satanás. Pero sinceramente es una cuestión de rechazar la palabra de Dios lo que tiene esta gente. Una enfermedad espiritual de rechazar la palabra de Dios que tiene esta gente. Esta gente te dice, porque es que todos te los dicen.
No, es que Jesús estaba hablando en la carne, es que Jesús decía eso porque era hombre, pero después que murió y resucitó ya no hablaba así. Vamos a ver si es verdad. Juan capítulo 20, verso 16. El primer día de la semana, cuando Jesús resucitó, María Magdalena estaba llorando y pensaba que se habían robado el cuerpo del Señor. Y bueno, Jesús se le tuvo que aparecer allí para que ella se diera cuenta que no se habían robado el cuerpo y que Él no iba a permitir que la gente cayera en esas cosas. Y ella está llorando y Jesús se le presenta y ella no lo conoce, ella piensa que es el hortelano. Ella conoce a Jesús cuando Jesús le dice María, pero no le dice María como llamar a cualquiera María por ahí, sino que María conocía cuando Jesús se refería a ella. Que no va con el tema, pero sería bueno explicar esto. María no le decía a Jesús rabí, le decía raboni, que es otro término en hebreo para llamarlo maestro. Le decía era raboni, no rabí, raboni. Era único, lo que era una relación bastante especial. No esa relación que los malvados quieren hacer ver, o la Iglesia Católica y la falsedad católica del año 600 de que María Magdalena era una adúltera y eso no. Jesús se refería a ella con un ritmo para pronunciar su nombre, como lo hizo María cuando lo llamó Raboni. O sea, ella distinguió a Jesús porque sabía que la única forma en que se pronunciaba su nombre de esa manera solamente la hacía Jesús. ¿Ve? Y le dice Jesús, verso 17 del capítulo 20 de Juan. Jesús le dijo, no me toques, es decir, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Que siempre ha sido una relación así por la eternidad, porque Jesús lo dijo en aquella oración al mismo Padre. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así está hablando el Cristo resucitado. No, pero que eso era en ese momento para que ellos se dieran cuenta de la redención. Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos capítulo 1, verso 6. Le dicen los discípulos, porque ellos se acordaron que le hicieron una pregunta a Jesús. Y Jesús le está respondiendo en Mateo 24 y en Marcos 3 y le dice, pero del día ni la hora nadie sabe, ni el Hijo, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces ellos saben que Jesús vuelve y toma sus atributos como Dios. Y le dicen, en el capítulo 1, verso 6 del libro de los Hechos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, Curios, Adonai, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ves? Jesús continúa hablando del Padre. Ah, pero qué tal, que ahí no quiere decir que Él es el Hijo. Sí, sigan así, que van bien. Al infierno se van a ir. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 25. Apocalipsis capítulo 2, verso 25 habla el Cristo glorificado a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, verso 25. Dice, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿De quién recibió? De su Padre. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo está diciendo el Cristo glorificado. Verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios,
el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Mi hermano, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y no hay peor que aquel idiota que no cree en la Escritura y dice ser cristiano y dice ser de Dios. Esa es la expresión. No vamos a cambiar esa expresión porque esa es la expresión que se usa en Gálatas capítulo 3 verso 1 del griego anoeto. No hay peor idiota que aquel que quiera vivir sucumbido en la oscuridad de la ignorancia cuando la palabra es luz. No puedes decir que eres de Cristo Jesús y negar sus enseñanzas y las confesiones de la Escritura, como lo dice Romanos capítulo 10 versos 6 al 11. Te lo voy a leer de la siguiente manera, porque nada en la Biblia te dice que Jesús es solo, ni te lo da a entender, ni nada de eso por el estilo. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Entonces, si eres Jesús solo y quieres quitar este mensaje o no leer la Biblia, entonces estás bajo el dominio de Satanás, porque el único que no quiere que leas la Biblia es Satanás. El único que no quiere que leas la Escritura, que medites en la Escritura, es Satanás. El único. Porque si tú eres unitario, si tú eres testigo de Jehová y vas a hablar con alguien y ese alguien te va a abrir la Biblia y tú vas a decir, no leamos la Biblia, como me dijo un pastor de estos profanos de los Jesús solos, por allá en una parte de Colombia, vamos a echar la Biblia a un lado. Mi hermano, así habla Satanás. O sea, no se caiga a cuentos, no se caiga a mentira. Que alguien te diga, vamos a echar la Biblia a un lado para razonar humanamente, eso es diabólico. Eso nada más lo dice el diablo, que el Señor lo reprenda. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 6. Aquí en Luchando por la Verdad, lo que queremos es que leas la Biblia y le hagas caso a la Biblia. Verso 6 del capítulo 10 de Romanos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, la doctrina que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la confesión para ser bautizado como el eunuco. Esta es la confesión para ser bautizado en el nombre, en la autoridad y en el carácter de Jesús. Confesar que Dios le levantó de los muertos creyendo en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Verso 10. Pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí tienes. ¿Qué es la doctrina? ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Es creer que Dios levantó de los muertos a Jesús. Jesús tenía el poder para levantarse de los muertos, porque Él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero a Jesús lo resucitó Dios el Padre para confirmar el sacrificio que hizo por todos nosotros. Pero Jesús podía resucitar él mismo porque Él es Dios en la persona del Hijo, como lo revela la Escritura. Esta es una falacia que trae esta gente para querer destruir la fe del creyente, utilizados por el mismo Satanás, porque son anticristos, porque se ponen en lugar de Cristo y quieren dictar cosas que Jesucristo jamás dijo, anular lo que Jesucristo nos reveló, lo que los apóstoles del Señor nos revelaron y nos mostraron y sentenciaron a aquellos que negaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al plan de Dios. La falacia más grande y peligrosa de los unitarios y de los Jesús solos es en este tiempo es
Primera de Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ellos te dicen: no, es que este versículo no aparece en los textos originales de la Biblia. Y eso es mentira, mi hermano. Oye, quiero que lo sepa. Quiero que sepa que a mí me gusta la verdad y me gusta estar preparado para argumentar. Y resulta que esto es una mentira, no solamente de los Jesús solos, sino de los testigos de Jehová, de los mormones y de la Iglesia Católica, para que sepa que hoy en día están sacando traducciones de el texto sinaítico y del texto griego del Vaticano, que eran compilaciones griegas que no se completaron y lo están usando como palabra de Dios. Entonces mira que todo el mundo, incluyendo los Jesús solos, usan la Reina Valera de 1960. La Reina Valera es una traducción desde la antigüedad, sacado del Textus Receptus, que es el documento más antiguo para las traducciones. Eso es una mentira y una falacia decir que en textos más antiguos no estaban estos versículos de la Biblia. Si tú le quitas Primera de Juan 5:7 a la carta te deja en el aire, porque no sabes por qué Juan está diciendo eso. Vamos a leer Primera de Juan 5:7 y seguirte explicando la blasfemia de estos embusteros que dicen que ese texto que no existe. No, mi hermano, ese texto no está en documentos católicos que ahora están traduciendo las Biblias y lo quieren imponer como el nuevo Textus Receptus, textos que están comprobados que eran errores, y por no quemar esos documentos los guardaban en bibliotecas. Por eso usted ve que ahora están saliendo textos de la Biblia o traducciones de la Biblia totalmente mutilados. Pero para seguirte explicando esto y para que investigues, porque te voy a dar la fuente, quiero que leamos Primera de Juan 5:7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Quiero que te fijes en algo, que Juan siempre ha hablado, cuando escribe su evangelio y sus cartas, no dice el Hijo, dice el Verbo mayoritariamente. O sea, que tiene mucho este texto de Juan, de la forma de hablar y de escribir de Juan, el Verbo. Él no dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, porque entonces se hubiese podido poner en duda el texto. Pero Juan dice el Padre, el Verbo, porque así trataba Juan al Hijo, a Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, el Yahweh. O sea, una pluralidad, son un solo Dios, una sola cosa. No una sola persona, una sola cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es interesante. Si no existiera el verso 7 de este capítulo 5, este verso 8, este verso 9 no tuviera sentido. ¿Por qué, si está hablando de la sangre y del agua, va a hablar ahora de Dios y del Hijo? No, porque el texto lo quitaron. ¿Quién lo quitó? La gente que se equivocó y dijo, no podemos tener estos manuscritos, que aparecen en el año 1800, después que la primera versión de la Biblia, del Nuevo Testamento, la Peshitta, del siglo I, sí, la versión del griego al arameo, fue traducida, fue la primera versión. Luego apareció la Vulgata y aparecieron otras versiones más. En el 1500 apareció la Reina Valera,
la de Casiodoro, luego en 1600 la de Cipriano de Valera, utilizando las copias antiguas. Entonces aparecen estas copias en el año 1800 y dicen que es traducciones más antiguas, y es mentira, porque texto original no hay. Hay más de 5000 copias de las traducciones griegas y hebreos que son perfectas y igualitas en su contenido, y estos textos corruptos aparecen luego. Ahora, si un Jesús solo te usa esto como argumento de que ese texto no aparece en la Biblia y eso lo agregó la Reina Valera, es mentira. Este texto lo tiene la versión King James Iglesia, que usa el Textus Receptus, que se ha usado de más de 1000 años, se ha usado. Entonces estos se están basando en textos católicos que te voy a decir. Niegan Primera de Juan 5:7. Niegan que Jesucristo, que el eunuco se bautizó en el nombre de Jesús. Lo niegan, sí. Y niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tengo esta versión católica. Esta versión católica no tiene Primera de Juan 5:7, como no la tiene la versión de Jerusalén católica, que el blasfemo de Rafael Ramírez dice que es mejor de la de 60 y calumnia a los traductores de la Biblia. Este hombre perverso, que no me interesa que se le cumplan las profecías, porque cuando una persona perversa niega la veracidad de la palabra de Dios y de manuscritos antiguos, no es de Dios. Esa versión católica, que es la Sagrada Biblia católica, niega que Jesús es Dios. En Mateo 19, investigue para que vea. Niega que el eunuco se bautizó en el nombre de Jesús. Niega que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Al igual, de allí sale la Nueva Versión Internacional, y de esos manuscritos sale la versión de los Testigos de Jehová, de los documentos de Westcott y Hort, que ponte a investigar, Westcott y Hort. Busca también en internet algo que se llama Conspiración contra las Sagradas Escrituras, y te vas a llenar de un documento no doctrinal, sino histórico, y te vas a dar cuenta de la verdad divina. Cuando un Jesús solo dice que ese texto no está en la Biblia, entonces está diciendo que Jesucristo no es Dios, porque esos mismos manuscritos los están sacando para decir que Jesucristo no es Dios. Busca la Biblia de Jerusalén, la Sagrada Biblia, busca las Biblias después de la versión del 60, la versión Dios habla hoy. Todas esas Biblias niegan la divinidad de Cristo. Dicen que Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo? ¿Que a los estúpidos de este mundo que solamente quieren tener esclavos y religiosos, negando la salvación por fe? Porque también esas son otras falacias de los Jesús solos, pensando que el agua los va a salvar, y te citan un solo texto de la Biblia y no saben que el contenido del Evangelio es la gracia de Dios, como lo citó San Pablo en Romanos capítulo 10. Aquí tenemos que darnos cuenta que si le quitas textos a la Biblia, como Primera de Juan 5:7, que es un texto real y veraz, no es un invento. Los padres de la iglesia, como Clemente, como los del siglo II, como los del siglo I, citaban este texto que Juan daba. Palabras de Juan, el apóstol, el Verbo, el Espíritu Santo y el Padre son los que dan testimonio en el cielo. ¿Y quién dio testimonio desde el cielo? Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si no conoces al Dios de la Biblia, su deidad, su manifestación, su plan redentor, no conoces al Padre, y tampoco vas a conocer a nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo. Si rechazas esta verdad que lo dice la Biblia en todos sus manuscritos antiguos, estás perdido, porque es una doctrina fundamental e innegable, testificada por el mismo Jesús. Mira cómo Jesús te dice que Él y el Padre son un mismo ser plural. Juan capítulo 8, verso 16. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 16. Y allí terminamos. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 16. Y allí terminamos. Aquí quiero leerlo porque tienes que tener
la Biblia en físico, mi hermano. Esta Reina Valera es la mejor traducción, ¿oíste? Comprobada, eficaz y tranquila. Los ignorantes son los que quieren decir que la Reina Valera nos engañó. Por ahí hay un tipo malvado, eso no es cristiano, diciendo la Reina Valera nos engañó y dijo este versículo y este versículo no existe. No, no están usando el Textus Receptus, que es el texto más antiguo para las traducciones más antiguas y por lógica la más cercana a los discípulos del Señor que vienen del siglo I. Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 16. Juan capítulo 8, verso 16. Y si yo juzgo, está hablando Jesús, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y hasta el día de hoy, Lucas dice que cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo da testimonio de todas las enseñanzas de la Biblia, de toda la predicación. Es maldad. Sí, te lo voy a decir. Si tú eres Jesús solo, testigo de Jehová, adventista, mormón, negando la veracidad de la Escritura y usando calumnias con respecto a la palabra de Dios, a traducciones antiguas y confiables, eres enemigo de Dios, no eres creyente, eres un hijo del diablo, porque los que viven en el engaño son del diablo. Los que viven en la oscuridad y dicen, no, yo no voy a leer la Biblia, no vaya a ser que deje de ser Jesús solo. Entonces eres del diablo, no eres de Dios. Esta es la verdad verdadera, mi hermano, y la gente quiere ser más considerada que Dios. Cuando tú te alejas de la palabra de Dios, no estás en la voluntad de Dios. Cuando tú te alejas de las enseñanzas y las confesiones de nuestro Señor Jesucristo, tú no estás en Cristo. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, esa palabra es un campo de fuerza. Sus enseñanzas, su voluntad, sus principios, sus pensamientos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, vuélvete a la palabra de Dios, porque todo lo que hagas lejos de la Escritura te va a llevar a esa perdición. Esa es la verdad que nadie te quiere decir.